¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos rasgos se parecen tanto en padres e hijos, mientras que otros parecen completamente diferentes? Bueno, pues eso se debe en parte a la heredabilidad. En genética cuantitativa, la heredabilidad nos ayuda a entender cuánto de una característica observable en los organismos se debe a la genética y cuánto se debe al ambiente. Hoy vamos a explicar qué es, cómo se mide y por qué es tan importante en programas de mejoramiento genético. La heredabilidad es una medida que nos indica qué proporción de la variación total observada en una característica se debe a diferencias genéticas entre individuos. Existen dos tipos principales de heredabilidad. Uno de estos es la heredabilidad en sentido amplio, que esa incluye toda la varianza genética aditiva de dominancia y por interacciones genéticas o epistasis. El otro tipo de heredabilidad es heredabilidad en sentido estricto, que esta considera solo la varianza genética aditiva, es decir, lo que se transmite directamente de padres a hijos y que corresponde a esta selección. En otras palabras, la heredabilidad en sentido amplio nos dice cuánto del fenotipo total se debe a factores genéticos y la heredabilidad en sentido estricto nos dice cuánto puede heredar y mejorar mediante selección genética. Para entenderlo mejor, partimos de varianza fenotípica total, que se puede dividir en varios componentes. El primero de estos es la varianza genética aditiva, luego la varianza por dominancia, también tenemos varianza por interacciones genéticas o epistasis, la varianza ambiental y en algunos casos la interacción fenotipo-ambiente. Entonces, para calcular estas en genética cuantitativa se utilizan las siguientes fórmulas. La primera esta, para la heredabilidad en sentido amplio, sería la varianza genética aditiva más la varianza por dominancia más la varianza por interacciones genéticas, esto sumado y dividido entre la varianza fenotípica. Mientras que para la heredabilidad en sentido estricto, se utiliza la fórmula de varianza aditiva entre varianza fenotípica. Finalmente, veremos cómo estimar la heredabilidad en sentido estricto utilizando el método de binomios cuadrados, una herramienta estadística que nos permite ajustar modelos y estimar los componentes de varianza a partir de datos fenotípicos y relaciones de parentesco. A continuación, presentaremos un ejercicio práctico en el que se busca analizar la heredabilidad del peso corporal en gallinas ponedoras a las 8 semanas, en donde se utilizaron 5 gallos, cada uno con 8 descendientes, para un total de 40 datos. En la tabla podemos ver cómo se distribuyen los pesos individuales por padre, además de las sumas y medias por grupo. Estos valores son fundamentales para calcular la varianza entre y dentro de los grupos, lo cual nos permitirá estimar la heredabilidad del carácter evaluado más adelante. Factor de corrección. Su función principal es eliminar el efecto de la media general en los cálculos, es decir, nos ayuda a centrar los datos en torno a la media, para que la variabilidad que analizamos sea solo la que se debe a las diferencias entre tratamientos y no a la media general de los datos. Bueno, para resolver el factor de corrección necesitamos primeramente obtener la suma total de pesos por cada grupo o padre. Luego con estos totales los sumaríamos entre ellos, teniendo el 5.720 más 5.321 más 5.564 más 5.260 al padre 4 y el total de la suma de los individuos del padre 5, que es 5.466. Luego, como nos indica la fórmula, las sumas pertenecientes al numerador se elevan al cuadrado, para luego dividirlo entre n, o mejor dicho, el número total de observaciones o datos con los que estamos trabajando.
Luego obtendríamos el resultado del factor de corrección, que es 18.674,589. Fórmula de suma de cuadrados del padre. Su función es cuantificar la variabilidad que se debe a las diferencias genéticas entre padres o tratamientos. En otras palabras, mide cuánto varía el promedio de los hijos entre un padre y otro. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del padre, descrita en el paso 2. Esta fórmula lo que nos dice es que tomamos cada suma de los valores por padre, la elevamos al cuadrado y la dividimos entre k. Luego de esto le restamos el factor de corrección y obtenemos la suma de cuadrados del padre. En esta fórmula, y sub j es la suma de observaciones por padre, k es la cantidad de hijos por padre y fc es el factor de corrección. Entonces, tomamos la suma de cada de los valores por padre y, muy importante, lo elevamos al cuadrado. Esto lo dividimos entre 8, que es el número de hijos por padre. Luego sumamos todos estos valores y le restamos el factor de corrección, que este fue calculado en el paso anterior. La suma cuadrada de los padres refleja la parte de la variación que se debe a diferencias genéticas entre los padres. Esta es esencial para calcular qué tanto del rasgo observable es heredable. Por lo tanto, es un paso clave en el proceso de estimar la heredabilidad, porque permite separar la influencia genética de la influencia ambiental. En este caso, la suma de cuadrados del padre nos dio 17.197. Fórmula de suma de cuadrado del error. La suma de cuadrados del error mide la variabilidad entre individuos del mismo grupo, que no se debe a diferencias genéticas, sino a factores ambientales, errores de medición o variabilidad natural. Para este paso será necesario primero tomar los datos y separarlos por cada padre. Entonces, para el primer padre se tomará el primer dato, que sería 687, y se le restaría el promedio de ese padre, que sería 715, y se elevaría al cuadrado. Este procedimiento se hace por cada individuo del padre hasta llegar al último, que sería 717 menos el promedio de este padre, que es 715 al cuadrado, y se anotaría el promedio que da esta suma de cuadrados por el padre solamente. Quedaría como resultado 11.698,93. Después se toman los datos del segundo padre y se le realiza el primer dato, que sería 618, menos el promedio, que sería 665,12 al cuadrado. Y esto se repite nuevamente por cada individuo y se resta el promedio de este padre y se eleva al cuadrado hasta llegar al último dato, que sería 732 menos 665,12 al cuadrado, y dando el resultado de la suma de cuadrados del error del padre 2, que sería 14.443,70. Después vamos a pasar con el conjunto de datos del padre 3, en donde se toma el primer dato, que sería 618, y se le restaría el promedio del padre, que sería 695,5. Esto se elevará al cuadrado y se le realizará hasta llegar al último dato, que sería 603 menos el promedio, que sería los 695,5, y esta resta se elevaría al cuadrado, dando como resultado
el dato de 25.132. Después se tomarían los datos del padre 4, que sería el primer dato, que es 600, menos el promedio de este padre, que sería 657.5, y esto se elevaría al cuadrado. Este procedimiento se realiza de igual manera para el resto de los individuos del padre hasta llegar al último, que sería 648 menos el promedio, que son 657,5 al cuadrado, y esta suma daría como resultado 11.234. Para los datos del quinto padre, se toma que el primer individuo sería 717 y se le restaría el promedio del quinto padre, que sería 683,25, y se elevaría al cuadrado. De igual manera, se realiza para todos los datos del padre hasta llegar al último dato, que sería 690 menos 683.25 del promedio de este padre elevado al cuadrado, que daría igual a 19.187. Después tomarán los datos de la suma de cuadrados del error por cada padre, se sumarán y darán 81.688.63, dando como resultado la suma de cuadrados total. Fórmula de suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales, o SIT, representa toda la variación presente en nuestros datos. Es decir, mide qué tanto varían todas las observaciones respecto a la media general. En el paso número 4, para obtener la suma de cuadrados totales, vamos a utilizar el valor sacado en el paso número 2, el cual sería la suma de cuadrados de los padres, siendo este de 17.197. Lo anotamos y el cual será sumado con el dato que obtuvimos en el paso número 3, el cual sería la suma de cuadrados del error, siendo el dato de 81.688,63. Sumamos ambos datos y obtenemos el resultado, el cual viene siendo una totalidad de 98.881,38, y de esta manera obtenemos la suma de cuadrados totales. Los grados de libertad, o GL, son un concepto estadístico que nos indica cuántas observaciones independientes se usan para estimar la variación en cada componente del análisis. En el caso de los cuadrados medios, o CM, nos indican cuánta variación existe por unidad de grado de libertad. Es decir, son una forma estandarizada de expresar la variabilidad. Te recomendamos usar las fórmulas mostradas en la parte superior derecha para completar el cuadro. Para la parte número 5 procedemos a llenar el siguiente cuadro, en el cual vamos a iniciar escribiendo los grados de libertad de los individuos, el cual sería 4, los grados de libertad del error, el cual sería 35, y el total, el cual tenemos un dato de 39. Procedemos con la suma de cuadrados de los individuos, el cual iniciamos con el que se obtuvo en el paso número 2, que sería un dato de 17.197. Luego continuamos con el que obtuvimos en el paso número 3, el cual sería un total de 81.688,63, y luego procedemos al total, el cual obtuvimos en el paso número 4, que sería para un total de 98.881,38. Después de llenar esta columna de suma de cuadrados, procedemos a llenar la columna de los cuadrados medios obtenidos en las fórmulas anteriores, en la cual tenemos que para la número 1, que sería la de cuadrados medios de los individuos,
tenemos un dato de 4.299,25, lo cual también continuamos con la de cuadrados medios del error, que sería de 2.333,9, y lo que sería la última columna no se llena. Componentes de varianza. Estos componentes son fundamentales porque nos ayudan a entender qué tanto de la variabilidad observada se debe a la genética y qué tanto al ambiente. En este paso vamos a estimar la varianza del error, para la cual vamos a utilizar el mismo valor que determinamos arriba. Este corresponde a lo que son los cuadrados medios del error, siendo un total de 2333,9. Ahora, para determinar lo que es el componente de varianza, vamos a tomar los cuadrados medios de los individuos. Esto ya lo determinamos acá arriba y el valor sería 4299,25. Ahora a esto vamos a restarle el valor que determinamos anteriormente de los cuadrados del error. Esto sería 2333,9. Esta resta la vamos a poner sobre K, que como ya sabemos es igual a 8. Esto nos daría un total de 245,668. Heredabilidad en sentido estricto. Es una medida estadística que nos indica qué proporción de la variación total de un carácter en una población se debe a la variación genética aditiva. Finalmente, para estimar el valor de la heredabilidad, vamos a tomar los componentes de varianza que ya estimamos anteriormente, de manera que vamos a usar el valor de 245,668 y lo pondremos sobre lo que sería nuestro valor estimado de la varianza del error, que sabemos que corresponde a 2333,9. Esta ecuación nos terminaría dando un valor de 0,10 en total. Como resultado del análisis de varianza, obtuvimos una heredabilidad en sentido estricto de 0,10. Esto significa que solo el 10% de la variación observada en el carácter evaluado se debe a la acción de genes aditivos, es decir, los que se heredan directamente de padres a hijos y responden a la selección. El 90% restante se debe principalmente a factores ambientales o a componentes genéticos no aditivos, como la dominancia o epistasis. Este resultado indica que el ambiente tuvo una influencia considerable sobre la expresión del rasgo, reduciendo la capacidad de herencia directa. Desde el punto de vista del mejoramiento genético, una heredabilidad tan baja sugiere que la selección fenotípica directa no sería muy eficiente, ya que la mayoría de las diferencias observadas no son heredables. En conclusión, con una heredabilidad de 0,10, la respuesta esperada a la selección sería más limitada. Por esto, es recomendable complementar la selección genética con mejoras en el manejo agronómico, o bien enfocar el mejoramiento en otros caracteres con mayor valor de heredabilidad que permitan lograr un mayor progreso genético. En genética, no todo lo que se ve se hereda. Por eso es clave saber cuánto de un carácter realmente responde a la selección.
En el futuro, la integración de inteligencia artificial y Big Data podría revolucionar la estimación de la heredabilidad, permitiendo analizar grandes poblaciones y predecir estas con una mayor precisión. Estudios genómicos emergentes podrían revelar nuevos genes que influyen en caracteres con baja heredabilidad, como el 0.1 observado. Nuestra última recomendación es que te mantengas al tanto de estas innovaciones para optimizar tus estrategias de mejoramiento genético. Muchas gracias.